Vamos a comenzar segunda de Corintios. Recordemos un poco. Corintios era una ciudad que se la conocía como muy movida en nuestro lenguaje actual, muy pecaminosa, una ciudad llena de idolatría. En la parte de una colina muy alta, en nuestra ciudad tenemos muchos montes, si podríamos decir como hay un cerro, un monte que tenemos aquí, se llama Los Tres Arbolitos, no sé si ustedes han escuchado. En una parte muy alta existía un templo, un lugar de adoración. Afrodita era la diosa venerada en este lugar, la Venus, podríamos decirle, de esta ciudad, y según la historia, habían más de 1000 sacerdotisas que practicaban la prostitución idolátrica. Se dice que al terminar casi a la tarde, ellas bajaban a la ciudad y podían tener sexo con una persona y a la vez esto era un rendimiento de culto, de adoración hacia esta diosa. Era un puerto, era un lugar donde mucho comercio había, la gente podía invertir y además podían proveer de muchas otras diversiones. Tanto así que los romanos, cuando se jubilaban, los soldados, porque podían ser jubilados, ellos preferían quedarse en este lugar o ir a jubilarse porque había mucha comodidad, mucho pecado y entre de ellos nada podía refrenarlos. La iglesia enfrentaba esta situación. La iglesia estaba compuesta por judíos que conocían la ley de Dios, por griegos que adoraban a sus ídolos y tenían mucha filosofía y les gustaba mucho a las personas que podían dar buenos discursos. Los romanos, que ya les conté cuál era el contexto, es decir, esto generaba muchos conflictos a los nuevos creyentes. ¿Por qué? Porque venían de ese trasfondo idolátrico, cultural, y ahí es donde los conflictos surgieron también en la iglesia. No solo por esto, y Pablo ya lo mencionó en la primera carta acerca de la inmoralidad sexual que permitía que se vivía, también de las divisiones y todo esto. Entonces, Corinto surge en esta iglesia de Corinto cuando Pablo llega en su segundo viaje misionero. Pablo predica, permanece casi 2 años, levanta una iglesia y los conflictos surgen. La familia de Chloe le avisa a Pablo y Pablo da una carta y Pablo va a visitar Corintos, no solo una vez. Según los historiadores, lo que podemos estudiar, visitó después de esto 3 veces el pueblo o la iglesia de Corinto. Hoy nos toca estudiar el capítulo 1. Vamos a ver que el tema general es el Dios de todo consuelo. Vamos a hacer rápido la introducción. Es fácil. ¿Quién escribió el libro? Pablo, pero también Timoteo. Vamos a ver, ¿por qué? Porque Timoteo fue enviado por Pablo en la primera carta para resolver los conflictos. Y parece que a Timoteo no le hicieron caso. Timoteo regresa, le explica a Pablo, habla con Pablo, y ahora parece que Pablo lo involucra en esta carta para que tenga un realce, para que lo respeten como líder. Porque no es tan fácil ser líder. Una cosa es que yo sepa, tenga el conocimiento, pueda haberme preparado, pero el liderazgo no solamente se basa en el conocimiento, ¿no? Se basa en la influencia. Y por esto Pablo lo afirma a Timoteo para que él tenga esa influencia en el liderazgo. ¿De dónde fue escrito? ¿Cuándo fue escrito? El año 56 después de Cristo. ¿A quién fue escrito? A la iglesia en Corinto, por supuesto, hermanos. ¿Y de dónde fue escrito? Pues desde Macedonia. Así que, ¿cuál sería el trasfondo histórico del libro? Algo sencillo, como les estoy explicando, la idolatría, la cultura romana, la filosofía griega, la influencia de los judíos. Pablo tiene que enfrentar una situación muy complicada, porque los judíos, el grupo judío o judaizantes, venían y trataban de influenciar con todo el trasfondo del Antiguo Testamento, que, ojo, no eran los mismos de Gálatas, eran personas que se sentían que habían recibido una revelación y que se sentían más importantes que Pablo. Y es curioso porque lo catalogaban a Pablo como que no era un apóstol,
como que no era alguien que Dios lo había levantado. En cambio ellos sí, porque tenían tales y tales y tales estudios. Y es curioso porque hay un documento extrabíblico que menciona a Pablo como un hombre bajito, físicamente, gordito, ¿no? Así, nariz aguileña, calvo, con muchas cejas y con los ojos medio salidos, ¿no? ¿Se imaginan? Tampoco su atractivo era pues como aquellos hombres que venían con su diente de oro sonriendo, no sé, su corbata, para ponerlo así, ¿no? La influencia de los filósofos, de la forma en que ellos enseñaban, dictaban la Biblia, y Pablo dice, algunos cuentan que no era muy elocuente cuando él hablaba en público, era muy bueno escribiendo, pero eso son simplemente lo que les digo, son teorías, pero básicamente esto es lo que enfrentaba, y el contexto idolátrico, personas que no tenían respeto a una relación sexual que se debería de hacer dentro del matrimonio. Los judíos sí lo tenían, pero los griegos no lo tenían por causa de lo que había esta prostitución idolátrica. ¿Cuál fue la razón principal entonces por la cual se escribió este libro? Básicamente, otra vez, defender el apostolado de Pablo, dar respuesta a la carta anterior, consejos que tenía Pablo y una vez más conseguir ofrenda para los santos en Jerusalén. ¿Por qué? Porque ya en el libro de Hechos encontramos a un profeta que se llamaba Ágabo y que dijo y profetizó que muy pronto iba a haber una hambruna en Jerusalén. Es en este momento, en este año 56, que sucede esto y es que Pablo se encarga de levantar ofrendas. ¿Qué género literario sería este libro? Pues es una epístola. Y toda epístola tiene la declaración de propósito y eso lo vamos a estudiar más adelante. La ocasión para escribir, bueno, les comenté, el regreso de Tito, de esa visita reciente que lo vamos a ver en capítulo 7, versículos 5 al 7, la anticipada tercera visita de Pablo, porque Pablo vuelve a visitarlos, ¿sí? Y lo vamos a ver esto. Y esto hace que, primeramente, la necesidad de la iglesia de tener preparada la ofrenda antes que Pablo llegue. Y segundo, otra vez hablar de la facilidad en lo cual ellos habían permitido que estos falsos apóstoles, disfrazados como apóstoles, ¿sí?, los habían dado apertura y los habían recibido. Bueno, ¿cuántas cartas escribió Pablo a Corinto? Algunos, lógicamente en la Biblia tenemos primera y segunda, pero cuando uno empieza a estudiar, y algo que me gusta hacer en Calvary Chapel es traer el seminario, el Instituto Bíblico para la iglesia. Se dice que hubo 4 cartas a la iglesia de Corinto, ¿ok? 2 de las cuales están incluidas en la Biblia, que tenemos primera y segunda. ¿Por qué? Porque la primera carta que se envió a Corinto se perdió. Esto está en 1 Corintios 5, 9 al 11, dice, como ya los dije antes, y no aparece la carta, ¿ok? La segunda carta es la que nosotros denominamos Primera de Corintios. Luego hubo otra carta, la tercera carta también que se perdió, y eso está en 1 Corintios 2, 6 al 9 y 1 Corintios 7, 12. Y se dice que esta tercera carta es en respuesta a que Timoteo no lo recibieron bien, y Timoteo fue, diríamos, un poco humillado, no escuchado, y Pablo dice que es la carta que con mucho rigor, con palabras duras, les habla y les escribe a los corintios, y esto hace que ellos se arrepientan y regresen. Y entonces la segunda carta es la que nosotros vamos a estudiar, donde hemos visto cuál es el propósito y lo vamos a ir viendo poco a poco, versículo por versículo. Esto se escribió meses o quizás un año después de la carta de Primera de Corintios. ¿Ok? El título general, el Dios de todo consuelo. ¿Quién es el Dios de todo consuelo? El Dios soberano, el Dios que nos protege, el Dios que nos cuida. Y Pablo en estos versículos nos va a explicar por qué nuestro Dios es quien nos consuela en medio de las aflicciones. Esta primera sección, esta carta va a estar dividida en varias partes, pero encontramos primero los problemas de Pablo en Asia. Vamos a ver del 1 al 2 la introducción, vamos a ver del 3 al 4 la alabanza al Dios de todo consuelo, del 5 al 7 vamos a ver la aflicción y la consolación personal,
de Pablo, y del 8 al 11, la tribulación desesperada de Pablo. Entonces vamos a ir rápidamente. Hoy vamos a estudiar solo esos versículos y luego tenemos nuestro tiempo de oración. Pablo dice, apóstol de Cristo por la voluntad de Dios. Lógicamente que no es la forma que empieza Pablo, ¿sabían? En otras cartas Pablo empieza y dice, siervo de Jesucristo. Pero ahora, ¿cómo comienza? Apóstol. ¿Para qué? Para que desde el principio ellos entiendan que Pablo sí es un apóstol. Y no solamente es un apóstol nombrado, es por la voluntad de Dios. Y hermanos, es tan importante estar dentro de la voluntad de Dios, y si somos llamados, pues qué bueno es estar dentro de la voluntad de Dios. Esto es algo tan importante porque muchas personas se autodenominan o pastores, o quizás apóstoles o evangelistas, pero no son puestos por la voluntad de Dios. Aquellas personas que son puestas por la voluntad de Dios deben tener esa calma, esa paciencia, esa seguridad, pero también deben tener la autoridad dada por Dios. Porque no es así nomás como una persona de la noche a la mañana, me soñé que estaba delante de varias personas, el Señor me ha dicho ahora que soy pastor. No, es la voluntad de Dios. Pero ¿cómo sé que es la voluntad de Dios? Pues básicamente Pablo menciona en la carta de Timoteo y en la carta a Tito, que aquellos que desean obispado, que desean pastorear, que desean servir, hay una serie de requisitos. Y también Jesús nos dijo, por los frutos se van a conocer los resultados que lógicamente el Espíritu Santo solamente lo puede dar. Menciona después a Timoteo, dice, y Timoteo, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto. O sea, ahora lo pone a Timoteo y lo realza, lo afirma, porque Timoteo había sido, como les digo, relegado como un líder, y ahora Pablo dice, yo estoy con Timoteo, él también va a escribir. Y lo curioso de este versículo, y lo he remarcado, dice, a todos los santos en toda la región de Acaya. Y me llama la atención, por eso lo he remarcado, porque yo diría, Pablo, ¿estás diciendo que la iglesia de los Corintios son santos? Pero si son terribles, se dividen, hay inmoralidad sexual, tienen problemas, no consideran a su hermano, tienen el abuso de los dones, son sensacionalistas, pero tú los llamas santos. Es curioso, ¿verdad? Porque el término santo hoy día en nuestra época, santo vendría a ser aquella persona que nunca se ríe, tiene una cara seria, llega tempranito, puntualito, no se mueve, se va, se ríe, si saluda, saluda con respeto, reverencia a los hermanos, se viste con la ropa adecuada. ¿Y cuál es la ropa adecuada? Aquella que la religión dice. Así dice, así debo de ser. Entonces se forman de esta manera, ora, ayuna, y ese dice, ese es un santo. ¿Por qué? Miren cómo anda. Y es más, no mata ni una mosca. Tan tranquilito. Bueno, si ese fuese el concepto de Pablo, no los llamaría santos. Es que la verdad es que somos santos porque somos santificados por la obra, por los méritos de Jesucristo. No es algo que nosotros hemos ganado ni hemos logrado, hermanos. Que nunca se nos olvide que somos santos por lo que Jesucristo hizo en la cruz. Y nos reconcilió y nos perdonó y nos lava nuestros pecados con su sangre preciosa. Por eso pertenecemos a la iglesia. Por eso pertenecemos al cuerpo de Jesucristo. Y por eso podemos llamarnos santos. Eso se llama la santidad posicional. Es cierto que el día a día debemos de luchar con nuestros pecados, que sería la santidad práctica, pero muchos a veces realzan esto, como decir, como un objetivo, como una meta, como un título que tú puedes lograr y tener, y al final son méritos, y al final llega a ser obras, pero la salvación no es por obras, hermanos, es por la fe, es por la confianza. ¿Has puesto tu confianza en el Señor? ¿Le has pedido perdón? ¿Te has arrepentido? Eres santo, eres santa. Y debemos ser santos porque nuestro Dios es santos. Y somos simplemente, la santidad debe de fluir. O sea, debo de ser santo porque ya soy santo. No voy a llegar a ser santo si no soy santo, si no entiendo que soy santo. No sé si me entienden. Porque soy santo, debo de ser
simplemente santo, pero ojo, no es un mérito, es gracia que recibimos del Señor. Había una frase que tenía en ese tiempo, era corintianizar. Por eso decía, le llamaba santos, pero esta ciudad era tan pecaminosa que es sinónimo de parranda, sinónimo de fiesta, sinónimo de, ¿sabes qué? Pollada, como lo dicen acá en Perú, ¿no? Vamos a hacer un montón de cosas, vamos a pecar, vamos a emborracharnos, vamos a tener sexo libre, vamos a hacer todo. ¿Saben cómo lo resumían? Corintianizar. Oye, es viernes, ¿qué hacemos? Vamos a corintianizar. Era tan corrompido esta ciudad que esta frase se hizo famosa, y ahí, en medio de esto, el poder del Espíritu Santo que transforma y cambia vidas, surge. Pero lógicamente que muchas personas no lo habían entendido, y esta carta nos va a ayudar a entender de qué se trata la regeneración. Versículo 2, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Siempre Pablo pone esto, Dios nuestro Padre, nuestro Abba. Ahora estuvimos en la Tierra Santa y a mí me causó la impresión cuando un niñito le llamaba a su papá, Abba, Abba. Yo dije, oye, esa palabra lo conozco. Y el niñito lo buscaba y le agarraba de la mano y el papá lo protegía. Y me hizo recordar esto porque Dios es nuestro Abba. Dios es tu Abba, es tu Padre. Para los judíos escuchar esto, decir, oye, eso es blasfemia, ¿cómo vas a decir que es tu Padre? Pero gracias a los méritos de Cristo, a lo que hizo Jesucristo, Él es nuestro Padre. Y Pablo lo resalta, y el Señor es el Kyrios, y Jesucristo, el Salvador, el ungido, el Mesías. Todo esto en un saludo que les conceda gracia y paz. Los judíos nunca se saludan con gracia y paz. ¿Sabían? La gracia era un saludo de los gentiles, de los griegos, que la palabra sería, literalmente sería charis o el caris, de la cual viene el carisma, la charis. Y la palabra paz es la palabra shalom. Y es curioso porque cuando tú estás allí, tú no te dices, oye, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lo primero que te dices es shalom, paz. Y Pablo lo mezcla como un saludo de la iglesia, charis, shalom, gracia y paz. Versículo 3, alabanza a Dios sobre todo. Dice, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación. Hermano, que siempre esto sea nuestro decir, que apenas abras los ojos puedas alabar a Dios, darle la gloria a Él por ese nuevo día. ¿Por qué? Porque Él se lo merece, Él es digno de alabanza y de adoración. Él es el Padre misericordioso porque nos libra del castigo que merecemos a diario porque pecamos. Y es el Dios de toda consolación porque nos consuela en medio de nuestro sufrimiento. Así que Él es digno y merece ser alabado, hermano, cuando tú te levantes, o cuando estés en la combi, o en transporte público, o cuando salgas del trabajo, cuando estés en cualquier lugar. Alábalo al Señor, y esto es lo que nos enseña Pablo en estos versículos, empezando, alabado sea Dios. Versículo 4, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y ojo, dice que nos consuela en ¿qué? Todas. O sea, Pablo asegura y dice una verdad tan fundamental que muchos hoy día no lo entienden. Algunos piensan que Dios debe de librarnos de nuestras tribulaciones. Yo diría que sí, pero no siempre. Pero lo que sí siempre vas a recibir es el consuelo de Dios en medio de las tribulaciones. Es por eso que cuando se predica ese evangelio así, de fe positiva, pues te dicen, ven, tus problemas se van a acabar. Es como que si Dios fuese tu hada madrina, ¿qué se llama? Tu Aladino que frotas la lámpara maravillosa y le dices, Señor, líbrame de esta aflicción. O tu Papá Noel, ¿no? Que le falta plata, tu regalo, y dices, ese es mi Dios. No, no, no. Dice Pablo, Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo de que Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar, hermanos, a todos los que
sufren. O sea, hay un propósito en la tribulación, en el sufrimiento. Estamos hablando del cristiano. ¿Estás pasando momentos difíciles? ¿Estás sufriendo en este momento? ¿Podrías decir que estás en medio de una tribulación? Porque la palabra tribulación tiene que ver con un sufrimiento tanto emocional como físico. Pues recuerda, Dios es quien te consuela. Y la palabra consolar es muy parecido al paracleto, que viene a llamarse el Espíritu Santo, que significa uno que está al lado de. Es como una persona, si tú estás sufriendo, si tú estás llorando, y viene un amigo y te agarra, te da un abrazo, te ofrece su hombro y tú te pones a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y no te dice nada, ¿sí? Y te consuela. Luego un momento te puede dar una palabrita de ánimo, pero no puede hacer más que decir, chamuscar los dedos y se va la tristeza. Ya, fuera lágrimas. ¿Se podría hacer esto? No. Pero está ahí, pero está contigo. Eso es lo que está diciendo que es Dios. Dios es quien nos consuela en todas nuestras aflicciones. Y si el Señor lo hace contigo, es para que tú también puedas consolar a todos los que sufren. O sea, hoy tú puedes estar sufriendo y puedes recibir el consuelo de Dios. Y en medio de ese consuelo vas a crecer. Y hay un propósito, vamos a verlo ahora. Pero recuerda, alguien más adelante puede llegar a pasar los mismos problemas. Así que en estos versículos hay dos razones que se están afirmando o que se afirman que en este contexto del por qué los cristianos sufren. ¿Quieren saberlo? Está sencillo. Miren, lo primero que hemos leído, ¿por qué sufren los cristianos? Para poder consolar a otros. Esto lo conocemos como algo, muchas veces las personas vienen y te dicen, por algo debe pasar. Entonces, hay dos reacciones de los cristianos. Cuando pasamos tribulaciones, hay personas que dicen, ¿por qué, Señor, me permites esto? ¿Por qué si estoy yendo a la iglesia? ¿Por qué si ya he empezado a hacer esto? ¿Por qué? Dices, un cristiano, ¿por qué? Y hay cristianos que podrían y deberían de reaccionar, ¿para qué? ¿Para qué, Señor? ¿Cuál es el propósito? ¿Y sabes cuál es uno de los propósitos? Para que tú más adelante puedas consolar a otros. Porque ¿quién más que tú, si has pasado un problema parecido al que está pasando mi hermano, puede consolarlo? ¿Sabías? Alguien perdió un hijo, fue desesperante, fue terrible, no saben lo que pasó y ahora está bien, se recuperó. Y meses más adelante, una persona pierde a su hijo. Si tú no has perdido un hijo, tú puedes abrazar, orar y todo, pero solo aquel que ha pasado por este proceso, ¿sabían? Va a sentir esa empatía y va a poder consolar a esta persona. Entonces, ¿por qué los cristianos sufrimos muchas veces cosas que a veces no entendemos para poder consolar a otros? Y número 2, para ayudarnos a no estar dependiendo de uno mismo. Esto lo dice el versículo 9 y lo vamos a leer. ¿Qué significa esto? Que muchas veces las personas confían en su propia inteligencia, en su propia sabiduría, en su propia habilidad para salir de los problemas y dicen, bueno, Señor, ayúdame, pero hacen ellos lo que les da la gana. Y a veces con mentiras, a veces con cosas sucias o turbias. Y a veces Dios lo permite para que tú entiendas, no puedes hacerlo tú. Tienes que aprender a depender de Dios. Hay un límite en los hombres, un límite, ¿sabes cuál es? Somos personas que no somos todopoderosos. Solo hay uno que es todopoderoso. Solo hay un Señor de lo imposible que puede hacer lo posible. ¿Y saben cómo se llama? Jesucristo. Así que deja de pensar y depender en tu inteligencia y empieza a entender que si hay algo que te está pasando, ora y depende absolutamente
del Señor. Vamos a seguir avanzando. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que todo puede ser usado, no enviado por Dios, pero permitido muchas veces por Dios para nuestra y por nuestra madurez y ministerio. Versículo 5. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Ahí es lo que te promete Pablo, que vas a participar abundantemente en los sufrimientos de Cristo. Jesús sufrió, hermanos, de una forma que tú no te imaginas, que se tuvo que inventar una palabra que se llama excruciante. La cruz fue una tortura. No solamente fue una tortura, fue un lugar de humillación, de vergüenza, donde solamente los que eran crucificados eran ladrones o eran aquellos que cometían traición a la patria, o sea, gente de lo peor. Ningún romano podía ser crucificado, porque era lo más humillante, nunca se registró esto. Solo asesinos, delincuentes, traidores, y ahí estaba nuestro Señor Jesucristo siendo inocente. Él sufrió lo que ningún ser humano ha podido soportar hoy día, el sufrimiento. Y Pablo dice esto: si participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. ¿Cómo se llama esto? En la doctrina y en la teología se llama la suficiencia de Cristo. La suficiencia de Cristo es abundante hasta llegar a emitirse a otro. O sea, yo puedo entender si estoy pasando un sufrimiento, pero mi Señor también sufrió. No vas a sufrir más que Cristo, pienso yo. Versículo 6. Si sufrimos, ya va el propósito, mira, es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si somos consolados, hermanos, es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Entonces, si sufrimos, si ellos, los apóstoles, es para que nosotros tengamos consuelo y salvación. Y Dios, el Padre que los consuela, también les iba a consolar a ellos y podían soportar con paciencia. Así que esto es el Evangelio, que Dios va a estar contigo en las tribulaciones, en todas las tribulaciones contigo, y lo que sí te asegura es que vas a recibir consuelo. Y si Dios en su gracia y su soberanía y misericordia te quiere librar, amén. Pero no siempre, porque hay un propósito mayor, hay un para qué. Vamos a seguir leyendo, versículo 7. Firme es la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes, porque sabemos que así como participan de nuestros sufrimientos, así también participan en nuestro consuelo. O sea, Pablo dice, miren, ustedes, yo también. ¿Por qué está diciendo esto Pablo? Porque ya lo dijo en su carta de 1 Corintios, que somos un cuerpo. Pablo muchas veces decía, hay que reír con los que ríen y hay que sufrir o llorar con los que lloran. ¿Qué significa esto? Que somos un cuerpo, que deberíamos de sentir lo mismo que está sintiendo mi hermano que está a mi lado, mi hermano que viene a la iglesia, que no debemos ser indolentes, que debemos de entender que somos una familia, que somos un cuerpo. Porque es curioso, porque el personalismo existe en la iglesia, ¿no? Unos piensan que no, pues si él sufre, yo, a mí qué me importa, bueno, yo voy a orar por ti. Y el otro que se está riendo, no sé por qué se ríe, ¿por qué te ríes? ¿Por qué te alegras? Bueno, pues me río con los que se ríen, me alegro con los que han recibido alegrías hoy día, hermanos, has recibido buenas noticias, me alegro contigo. Tienes un problema y estás llorando, voy a llorar contigo. Eso se llama empatía. Y muchos hoy en el cuerpo de Cristo no tienen empatía, pero deberíamos de tener empatía. Y la empatía es estar en los zapatos de otro. A veces somos duros, a veces somos rígidos, legalistas, y a veces no entendemos, pero deberíamos de tener esta empatía, hermanos.
vas a entender quizás cuando te toque a ti. Vas a entender cuando tú pases el problema. A veces hay jóvenes que juzgan a otros padres diciendo, oye, pero ese papá, ¿por qué cuida así a su hijo? Pero cuando ellos son padres van a poder entender cómo es la vida, cómo se cría a los hijos, cómo se sufre cuando los hijos se equivocan, cómo se sufre cuando los hijos a veces no quieren adorar al Señor. Pero a veces algunas personas que no tienen hijos no entienden. Eso se llama empatía y deberíamos de tener esto en la iglesia. Yo voy a terminar, esta es la última parte. Versículo 8. Hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Esto es lo que dice Pablo. Nosotros, sea Timoteo, sea el equipo de Pablo, los apóstoles, dice, estábamos tan agobiados bajo tanta presión. Y Pablo dice que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Imagínense, ¿cuál habrá sido el problema en la situación tan difícil? Sabemos que las persecuciones, las pedradas, las cárceles, los azotes. Versículo 9, nos sentíamos como sentenciados a muerte, pero eso, y ahí va el propósito, sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en ¿quién? En Dios que resucita de los muertos. Estás pasando aflicciones, tribulaciones, que piensas, mejor me voy de este mundo. Oye, es tan difícil que me siento morir, mejor estuviera acá. Pablo también lo sintió. Pero yo te digo, hermano, hermana, que tú vas a sufrir más si es que no empiezas a dejar tus cargas al Señor, si es que no empiezas a dejar tu problema al pie de la cruz, si es que tú no haces caso a lo que dice Primera de Pedro 5:7, que dice, depositen en mí toda ansiedad, o depositen en Jesucristo todos sus problemas, déjenlo ahí, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Quieres seguir cargando tus problemas, tus aflicciones? No te lo recomiendo. ¿Quieres dejarlo al pie de la cruz? ¿Quieres decírselo en oración al Señor, al experto en hacer las cosas imposibles, en hacerlos posibles? Y por eso vamos a tomar un tiempo en oración después de esto. Versículo 10, Él nos libró. Él, no fui yo, no fue mi inteligencia, no fue mi fuerza. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él sí seguirá librándonos. Amén, hermanos. Él lo va a hacer, Él siempre lo va a hacer. 11, mientras tanto, o 12. Ustedes nos ayudan orando por nosotros, así muchos darán gracias a Dios, porque nosotros a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones. Alguien me preguntó y me dijo, pero pastor, si Dios ya conoce mi problema, entonces ¿para qué voy a orar? Si Él lo va a hacer cuando Él quiera. ¿Nunca han escuchado esto? Es como el hijo que estuviera ahí contigo, los que tienen hijos, ¿no? Y se supone que me tienen que dar comida. Y yo que estoy que me muero de hambre, me muero de sed. Y se supone que es mi papá y me tiene que dar agua y comida. Se supone, ¿se imaginan o no? No tiene sentido. Yo me levanto y digo, ¿me puede un vasito de agua, papá? ¿Quién es tu papá? ¿Quién es tu Abba? Es Dios. Y Dios te dice, ahí está tu vasito de agua. Pide y se te dará. Busca y hallarás. Llama y se te abrirá. Y estaba hablando en el contexto de la oración. La oración, hermanos. En este momento, cuando Pablo estaba angustiado, cuando Pablo pasaba tribulaciones, dice, yo lo recibí. Ustedes estaban orando y nos estaban ayudando. Por eso es que oramos por misiones. Oramos por esos misioneros que están en los lugares donde están siendo perseguidos, para que reciban ese consuelo, esa fortaleza, para que Dios supla sus necesidades. Oramos los unos por los otros, y si conoces alguna necesidad, ora y ora, hermano, nunca te canses de orar, porque esto lo dijo Pablo. Conclusiones finales. Primero, servir dentro de la voluntad de Dios nos da calma y nos da autoridad. Número 2, el sufrimiento en el cristiano es un ¿para qué?
Y nunca debe ser un ¿por qué, Señor?, sino un ¿para qué? Número 3, la empatía en el cuerpo de Cristo es básico para su existencia. Yo debo de alegrarme o reír con el que se está riendo y se está alegrando, y llorar con el que está llorando, o sufrir con el que está sufriendo. Y la cuarta conclusión: las oraciones de los santos son vitales en las aflicciones del creyente. ¿Tienes alguna situación difícil? ¿Tienes un problema? ¿Tu hijo está pasando por algún problema? ¿Tu pareja está pasando por algún problema? ¿Tu matrimonio, tu relación, tu hogar? Vamos a orar, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos. ¿Por qué? Porque la oración hace que la voluntad de Dios se cumpla aquí en la tierra.